Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Sigue y se sienta podcast. Muy contento de estar acá. No estoy muy acostumbrado a hablar antes de los episodios, pero hoy vamos a hablar de algo un poco diferente, que es la muerte. Algo de lo que no estamos muy acostumbrados a hablar y es un tema muy susceptible, pero creo que es algo muy importante y creo que es algo que debemos empezar a trabajar desde que nacemos hasta que nos llega ese momento, porque al final del día es algo que nos va a pasar absolutamente a todos. Así que espero que les guste ese episodio y este episodio va dedicado a todas las personas que les ha costado ese paso, el entender lo que está pasando, al dejar ir, al soltar. Y creo que a todos hemos pasado por ahí o vamos a pasar por ahí, entonces espero que este episodio sea algo útil para todos. Les mando un abrazo y sigan conectados con Sigue y se sienta podcast. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Sigue y se sienta otra vez con nosotros ya este man de la casa, Don Wilson Pasachoa, psicólogo. Wilson, ¿qué más? De radio, de televisión. Me dijeron, es muy bueno en las cámaras. A la persona que me edita, Alejandro, me dijo, es muy bueno en las cámaras, le va muy bien. Y realmente es muy rico hablar contigo, así que bienvenido. Pues muchas gracias, Sebastián, y lo mencionas como de la casa, sí, me siento muy cómodo, hermano, y muchas gracias por este nuevo espacio. Y bueno, adelante, ¿de qué se trata hoy? ¿De qué hablaremos? ¿Cuál es el tema? Antes de empezar, yo quiero decir que yo siento que hablo muy bien del tema, o sea, hablo como con este ímpetu, pero es porque hace mucho tiempo una persona cercana a mía no pasa, no se muere. Entonces hoy vamos a hablar de la muerte. ¿Y por qué de la muerte? Porque es uno de estos temas tabús, ¿no? Es algo de lo que la cultura mexicana la ve de una manera diferente. Muchas culturas lo ven como un paso. Nosotros sí nos cuesta mucho. Las mamás o nos le dicen que la muerte, le dicen, ay, no hable de eso. Eh, pero realmente, y por más ridículo que suene, es lo único que tenemos fijo en la vida. Es algo que si usted sabe que le va a pasar a todos, ricos, pobres, gordos, flacos, a todos nos va a pasar, es que nos vamos a morir, pero siento que no nos preparamos para eso. ¿Y cómo llego yo a esto? Yo llego a esto porque vi un podcast que me gusta mucho que se llama La Mesa de Trabajo y llevaron a un doctor de Medellín muy famoso que en vez de curarte te dice te vas a morir, ya no hay nada que hacer y te acompaña en ese último proceso de la muerte, a entenderla, a respetarla, a valorarla, a la gente que está alrededor tuyo. Y eso me llamó mucho la atención, porque es algo que, primero que todo, es caro morirse. Entonces, en muchos casos no tenemos preparados la muerte. Lo digo porque el hermano de un amigo cercano hace poco se murió, entonces tocó hacer un GoFundMe para recoger para su funeral. Entonces es algo que deberíamos tener ya preparados, ¿no? Sí, pero mira que estoy de acuerdo contigo, es caro, sí es caro, pero los seguros exequiales que están de moda ya nos están ayudando con este tema. Y es la gente ya, y la mayoría de personas, ya vamos hacia allá, no nos gusta, bueno, no me incluyo, a la gente no le gusta hablar de la muerte, le incomoda este tema, le genera una suerte ahí de malestar o miedo, eh, pero la gente, por lo menos en este siglo XXI, ya la gente se está preparando. ¿En cuanto a qué? No hablemos de esto, pero ahí en la factura pues porque digamos en Colombia, ¿no? Que aquí no, aquí en España no se maneja de esa manera, pero en Colombia en la factura de uno de los servicios públicos tenías tu seguro exequial y la verdad es un costo mínimo si pensamos en lo que cuesta realmente un servicio funerario, todo lo que implica el gasto, la logística, el cajón, el sitio en donde se vela, el transporte y luego el lote por 5 años mientras se exhuman los restos o
Es decir, va a depender de muchas variables, pero realmente todo esto tiene un costo asociado muy alto, pero creo que ya en ese aspecto hemos avanzado. Es decir, ya la gente dice, bueno, por lo menos si se muere una persona que no tiene recursos, el seguro exequial le ayuda con esta cuestión. ¿Es caro Pero morirse? Sí, ¿Eso ya pero está, eso ya está incluido en los gastos? O sea, digamos, llega la luz, ¿ya está metido ahí o es una opción que tú puedes añadir? sí, sí, no, es un seguro que de manera voluntaria la gente dice, yo quiero este seguro, pero es que realmente, yo ahora no recuerdo, pero ponle que costara al mes, hoy día, ¿no? En este momento, 20,000 pesos, por decirte algo, ¿no? O sea, pásalo a dólares, a euros, serán 5 euros, $6, qué sé yo, algo así. Es decir, es una cantidad pequeña si pensamos en el servicio que se presta y en la tranquilidad que puede sugerir esto frente a un suceso que es por naturaleza es adverso y es complejo de gestionar, como para decir, sabes, murió un familiar y ahora de dónde saco el dinero para enterrarlo. No, no, no. Ahora voy a digerir esta cuestión tan difícil que es pues que un ser querido ya no esté en este plano físico, pero no quiero estar pensando en dinero ni en, ¿sabes? Más allá de escoger, porque sí, los temas administrativos no son negociables y es que alguien debe encargarse de decir cuál cajón, con qué lo van a vestir, a qué hora tal cosa, en cuál de los diferentes sitios en los que se puede velar lo vamos a hacer y tal, pero partamos de una premisa. Cuando hablamos de muerte, yo pienso en una postura, digamos, filosófica, que es una paradoja en toda regla, ¿no? Porque digamos que la muerte es la posibilidad de la imposibilidad de existir. O sea, mira lo contradictorio, ¿no? Es como, es una posibilidad de una radical, no negociable imposibilidad de continuar existiendo. ¿Sí? Que es como una postura filosófica frente a qué Está muy significa, filosófico de por sí. qué es morir, ¿sabes? Es como, ¿qué es morir? Pues ya. Pero aquí tendríamos que tejer muy bien la cuestión de qué significa la muerte. Y mira que tú hablas, por ejemplo, de la cultura mexicana, los guatemaltecos también, hay alguna cultura, en China también hay algunos rituales que tienen que ver como con le queman dinero al lado de las tumbas y bueno, tienen diferentes connotaciones estas cuestiones de vincularnos con la muerte, pero para nosotros, ¿no? Culturalmente para nosotros, no sé, como que nos crecimos como con cierto temor a eso de morir, ¿no? Es como que mejor no hablemos de eso y huyamos de la muerte, cuando en otras culturas y cuando pensamos en la historia de la humanidad, hay civilizaciones o hay culturas o hay ciudades, pueblos, en donde los sitios en los que se enterraban a las personas tenían cierta relevancia y por eso estaban ubicados en una parte central de la ciudad o del pueblo. Y hoy día, ¿qué ha pasado con el tema de los cementerios? Que se han ido a la periferia, ¿no? Que se han trasladado a lugares en donde como que la gente ya no se entera dónde está el cementerio. Pero más allá que por el POT, ¿no? Que opera en Colombia, que el plan de ordenamiento territorial sugiere que que esto se ubique en tal lado, creo que esto no aplica para los cementerios, pero es una cuestión como de estar desconectados con algo que ocurre naturalmente. Estamos vinculados a la muerte desde que nacemos. Es decir, es que si pensamos en la teoría de los opuestos, una persona nace y automáticamente lo más natural que le puede ocurrir a esa persona, no inmediatamente, ¿no? Después de vivir la vida, es que muera, ¿no? Es decir, es como, Pero es pues, que la vida empiezas viene inherentemente a morir. aferrada a la muerte, ¿no? Sí. Realmente empiezas a morir cuando te naces, Excelente, por más filosófico que suene. Esa es la realidad. Tu reloj de arena cambia, se voltea. correcto. Naces y se voltea. Qué interesante esta postura, ¿no? Y es como el simple hecho de vivir. Mira que hablábamos hace un momento, tú cumples años y hay dos maneras de verlo. Porque yo te diría, bueno, Sebas, un año más. Y tú me dices, no, desde mi postura frente a la vida es un año menos. ¿Qué significa un año menos? Que un año menos de vida. Es decir, en algún momento voy a morir y me estoy acercando a ese momento ¿Cómo lo ves, por no? Porque un año menos, ¿qué significa? ¿Un año menos es que tengo miedos o un año menos es que tengo que disfrutar más? o un año menos.
es que realmente valoras la vida y dices, debo aprovechar el tiempo. Exacto, No, exacto. no porque le tema morir o un año más porque le, 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 le sumas experiencia a tu vida. O sea, creo que la cuestión acá es qué significa, y creo que muy pocas personas le dan un significado a la muerte más allá de pues lo triste que puede ser que una persona ya no esté en este plano, pero ¿qué significa para ti morir, no? Pero Para mí, poniendo un poquito lo que tú decías de que es verdad, o sea, yo nunca lo había pensado, pero el cementerio de Bogotá que está ahí ¿cómo se llama? Como entre el la central, 26, como entre la 26, por ejemplo, que está ahí, que todos los días pasábamos por ahí, yo que estudiaba cerca, eh, y esa desconexión con la muerte también, no quiero sonar un poco político, pero también creo que es como para quitarle el romance y más como para ponernos a todos a seguir trabajando, laborando, haciendo, porque a la final la muerte sí es muy romántica, ¿no? Porque cuando tú piensas en la muerte, lo material se va y sí quedan todas esas emociones y todas esas experiencias, porque tú dices, lo único que me voy a llevar son esas experiencias y creo que eso te aleja un poco de lo que estamos acostumbrados como sociedad, que es a producir y a generar. ¿Sí me entiendes? Entonces la misma muerte te aleja del romanticismo, no, el estar vivo te aleja del romanticismo porque no quieren que seas esa persona romántica que disfruta todos los días, porque eso es lo que tú piensas. Si tú piensas, si me voy a morir en 6 meses, tú no piensas en que tengo que pagar mis deudas o que tengo que trabajar más o que me voy a esforzar mucho, tú piensas en vivir. de acuerdo, en la intensidad. Exacto. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, igual, porque resulta eh, importante pensar o ser conscientes de que hay algo ahí que va a ocurrir, pero entendamos dos escenarios. Lo normal, lo normal es que pues la muerte nos va a llegar a todos. Eso digamos es normal. Pero pensemos en lo normativo, que lo normativo es el deber ser. Lo que debería ocurrir es que las personas cuando llegan a cierta edad mueren. Es decir, que las personas jóvenes continuamos vivas. Y Exacto. los que están más jóvenes como tú, pues continúan más tiempo. Ahí hay una cuestión normativa y es, claro, el deber ser es que un niño crece, se desarrolla y un adulto o una persona de la tercera edad, pues envejece y se muere. Pero fíjate que este orden natural ya no existe. Y ahí es donde creo que empiezan a ocurrir estas cuestiones, y ya te lo hablo como profesional de la salud mental, que atiendo a personas que están pasando por duelos, que les está doliendo el hecho de que un ser humano se ha ido, y empezamos a entender que es bien complejo gestionarlo cuando es una persona muy joven, cuando es una persona que el deber ser es que viva la vida, pero no murió, es una persona que se enfermó de manera prematura, porque cuando es un abuelito que ya estaba, que ya vivió la vida y que ya de alguna manera tenía sus enfermedades, sus achaques, sus síntomas, casi que por calidad de vida es mejor que ya. Y la comprensión es diferente. Correcto. Entonces yo creo que sufrimos porque uno, porque somos conscientes de que la muerte es el fin de las posibilidades de hacer, de lograr. Es Pero decir, te de un hago una ser humano. pregunta. Dime. ¿Sufres más tú por tu muerte o por la de un ejemplo, de la de Shirley o la de algún familiar que esté cercano y que ames mucho? Uno sufre más por la muerte de los demás que por la de uno mismo. Correcto. Sí, sí, claro. Entonces es algo también emocional. No sé si la palabra ego quepa ahí, pero es algo más como de no la voy a volver a ver, no voy a estar con esa persona, porque mi Lo que muerte pasa es a que, mí no me da miedo. sí, pero igual el ego, es que el ego está presente siempre. La cuestión es qué tanto alimento o qué tanto eh, tienes fuerza ese ego, ese yo, ¿no? Porque igual siempre está ahí presente y la cuestión es, mira, hay personas que pueden sufrir más por la muerte de un ser querido, pero el tema es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por egoísmo? Porque hay personas que, por ejemplo, conozco personas que se resisten a que un familiar muera.
Y uno dice, ven, pero si tu familiar la está pasando muy mal, no tiene calidad de vida, está sufriendo, pero igual quieren que siga viviendo. Entonces, hay mucho ego ahí, ¿no? Es una postura muy egoísta porque la verdad es que yo creo, sin pensar qué ocurre después de la muerte, pues que es mejor, ¿no? Que si ya dejamos de experimentar esta sensibilidad que nos vincula con la vida física, pues ya no hay Pero, dolor, pero es ya muy no hay bueno preocupación. el tema, pero es muy bueno el tema porque es que familia, y yo lo quiero decir porque creo que es muy importante, familia promedio colombiana o latina, en su mayoría, tiene una persona muriéndose, o no muriéndose, enferma de cáncer, y tú llegas y dices en la cena familiar, dejémoslo que se muera, o sea, dejémoslo que pase, dejémoslo que esa persona descanse porque ha estado luchando. La persona que hace ese comentario es crucificada en la familia. De acuerdo. ¿Sí me entiendes? Claro, pero ya te digo, porque nuestra cultura está más enfocada en el disfrute de la vida y en vivir bueno y en alejarnos de la enfermedad y en a veces hasta miramos para otro lado como si no pasara nada Pasa mucho, y, mucho. y, y otras culturas que han estado en mayor contacto con la muerte, y cuando digo contacto no es porque pues, o sea, no conozco a nadie que haya ido, que haya muerto, ¿no? Y que haya vuelto y que me cuente su historia, pero como que le tememos a todo eso que no sabemos que va a ocurrir después de que muramos, entonces preferimos aferrarnos a algo que conocemos. Pero la gente que explora un poco el tema de qué ocurre después de la muerte, casi que se reconcilia con esa cuestión y dice, pues no hay lío, ¿no? Igual a mí me va a pasar, yo no le temo a la muerte y sé que en algún momento me va a pasar. Ahora, cuido la vida. Y piénsate en esto, Sebas. El tema de valorar algo tiene mucho que ver con la escasez. Es decir, Vale. una persona que tiene mucha vitalidad, casi que se nos vuelve como la salud física se nos vuelve un paisaje, pero una persona enferma empieza a valorar más la vida. ¿Por qué? Porque le está escaseando, porque se está Yo, enfermando, porque yo se soy está de los que, muriendo. yo soy de los que pienso que realmente tú no sabes lo que es la felicidad hasta que no estás triste. Es muy sencillo, o sea, es que tú no puedes decir, yo estoy muy feliz y nunca he estado triste, porque es que a la final la escasez, esa comparación es la que nos hace entender lo bueno o lo malo. Entonces, creo que por eso es que la gente que les dicen te queda tanto tiempo empieza a vivir. ¿Me De entiendes? acuerdo. Sí, y esto es algo como que, claro, si te dicen es que es tan escasa tu vida que en 6 meses se te va a pagar, pues tú dices, "Uf, 6 meses para vivir intensamente". Y casi que las personas salimos todos los días de casa o nos despertamos cada mañana, no somos conscientes de que puede que ni siquiera sean 6 meses, puede que sean 6 horas. Sí, Porque no fíjate sabes lo lo que que ocurre, es. claro, en el mundo, fíjate lo que ocurre en el mundo, ¿no? Esta semana que hemos estado aquí con una noticia y lo pensaba estando en un sitio al que voy un par de veces por semana a estudiar, que queda como en una zona a la periferia aquí de Barcelona, pensaba yo, oye, qué fuerte este tema de esta gente que estaba allí en un día común y corriente y de pronto así como estamos acá en este salón, pues les agarró un fenómeno natural y los aplastó o se los llevó o los taponó o empezó a entrar agua con barro, pero seguramente allí quedaron ahogados, que fue lo que ocurrió con personas que estaban en sitios como en bajos, como decir, en un basement o en un parking de estos subterráneos y tal. Entonces es como, mira, no fueron 6 meses, fueron 6 días, quizá, ¿no? Desde que esa persona quizá haya mencionado el tema de la muerte, o quizá nunca lo mencionó, entonces es como que uno dice, mira, a todos se nos va a agotar la vida, eso es apenas lógico, sí o sí va a ocurrir. Mucha gente, ¿no? Y también hay películas y alegorías acerca de la eternidad, ¿no? O sea, queremos ser eternos, entonces ¿dónde está la fuente de la eterna juventud? Pero realmente si fuera vivir la vida que vivimos ahora mismo eternamente sería un poco como aburridor, ¿no? O sea, No le hay darías valor como a nada. exacto. Sí, no tendría mucho sentido. Es como, wow, pues es que vamos a ser eternos, entonces ¿para qué cuidarnos? Pero fíjate que empezamos a cuidarnos en la medida en que entendemos que escasea el tiempo y que escasean los momentos, ¿no? Cuando un familiar se va lejos es cuando más tiempo queremos pasar con él, ¿sabes? Igual ocurre
que también es muy contradictorio. Cuando una persona muere es cuando más lo visitan. Ahora sí, como dirían esas canciones, esas rancheras que hemos escuchado, ¿no? Como ya no me lleves flores a la tumba. ¿Por qué? Pues no me las ¿Para diste en qué? vida, no me Ajá. invitaste en vida a un café y ahora sí quieres ir a estar conmigo todo el tiempo y hablarme cuando ya por lo menos en este plano físico no te estoy escuchando, ¿no? Ya te digo, ya no sé es qué ocurre después de morir. Mira, yo no quiero ser dramático, pero yo algo que sí pienso, y yo creo que una palabra muy bonita es la reconciliación, porque algo que sí pienso yo es recordando a toda esta gente que esperamos que esté bien y donde sea que estén. Si el barro te está consumiendo, si el barro está pasando algo, o sea, si tú tienes el tiempo para pensar, si tienes el tiempo, lo primero que te vas a pensar son en esas heridas, en esa persona que de pronto te fuiste de la casa gritando y 2 horas después estás consumido en el barro. Yo creo que ahí sí es lo más difícil, ¿no? Yo creo Sí, que el tú pensar, pues pucha, me fui tirando la puerta y ahora estoy aquí consumido por el barro, o viceversa. de acuerdo, de acuerdo, Sebas. Y te lo cuento como experiencia profesional. Cuando las personas sufren un duelo, es decir, están pasando por ese momento de elaborar, darle un sentido, un significado, qué ocurrió, qué absurdo, se murió un familiar, no debía haber sido así, fue un accidente, ocurrió de una manera inesperada y tal. Algo que normalmente ocurre es esta conversación que tú mencionas. La gente normalmente se queda con pendientes, ¿no? Lo que no le dije, justo discutimos ayer y ya hoy no le puedo pedir perdón, entonces vienen los remordimientos, la culpa y toda la ira, el reproche. Entonces, si pensamos en algo que te mencionaba hace un rato, que es morir es el fin de las posibilidades y por lo menos en este plano físico de hacer cosas, pues no perdamos el tiempo y no insistamos, por ejemplo, en el conflicto, que sí, que lo tenemos y que reñimos y que no estamos de acuerdo, pero qué interesante sería que pudiéramos pensar en que la vida tiene que ver con esto, ¿no? Y es con, yo no tengo temas pendientes. Tengo un lío con mi mamá, pues lo hablo con ella, le pido perdón, intento tener una buena relación, tengo líos con no sé qué, dejo, ¿sabes? Como no tener esas cuestiones pendientes, porque son las que nos van a generar en algún momento una suerte de malestar peor, porque ya el hecho de que alguien se muera, pues ya genera un malestar. Pero va a agudizar ese dolor, el hecho de, no, dejé temas pendientes, nunca le pedí perdón, nunca le saqué tiempo, justo me había dicho la vez pasada y yo le saqué el cuerpo, justo me ha dicho que habláramos y algo tenía que decirme y se quedó pendiente, entonces queda ahí algo como tan inconcluso y tan difícil de dirimir porque como ya no está la persona, ¿a quién busco? ¿No? Y ahí es donde las personas dicen, ¿qué hago con este dolor? Y ahora pues tengo que buscar ayuda profesional o buscan a personas que les ayuden a reconciliarse con la memoria de ese ser querido, ¿no? O con esa persona que ya no está en este plano físico. Pero pues es más complejo que decirle a una persona, ¿sabes qué? Te amo, o te perdono, o perdóname, o sí, ¿sabes a lo que me refiero? Es como mantenernos, ir como muy livianitos día a día, tampoco es empezar a temerle ahora cada día voy a morir, no, pero Sí, pues eso existe te iba la a decir yo, porque tampoco es que ahora a uno le digan vámonos a tomar un café y uno diga, puta, tengo que ir porque si no esta persona se muere y quedo yo jodido. Sí, sí, de acuerdo, no llevarlo a ese extremo, pero sí en temas que son más trascendentales y que uno sabe que están por ahí pendientes, ¿no? En estar bien, exacto, de curar todas esas heridas, de mantenerlas sanas. Sí, sí, al día, como decir, si yo hiciera un balance hoy de mis relaciones, de mi vida, de mis proyectos, por lo menos estoy tranquilo, he hecho lo que he podido, me he esforzado, si no tengo ese sinsabor de temas que están por ahí pendientes y que simplemente he dicho, yo qué voy a, sí, yo qué voy a hablar con esta persona, yo qué voy a buscar a mi papá, yo qué voy a buscar a mi mamá, yo qué voy a hablarle a mi hermano, yo qué voy a, ojo, porque el día que no estén, quizá va a surgir esa inquietud de, ¿por qué no le dije? ¿Y por qué no le pedí perdón? ¿O por qué no le regalé algo que podía hacerlo? ¿Por qué no tuve un detalle? Y después ahora sí me quiero exceder, que es lo que ocurre, ¿no? Que una vez ve estos funerales en los que la gente se excede y hasta mariachis llevan y uno dice, y en vida no le diste, no le dedicaste una canción de una rocola y ahora sí le llevas los mariachis. Es contradictorio y ya te digo, es una manera en la que se ve pues, que hubo temas que quedaron pendientes ahí, ¿no? Y que hay mucho sufrimiento,
que se intenta liberar de muchas maneras, ¿no? Porque ya en el rito, en el ritual que vemos en una funeraria, pues empezamos a entender muchas cuestiones de cómo las personas se vinculan a, a, al cese de la vida de una persona, ¿no? Se acabaron las posibilidades con esta persona, pero aparece un escenario también que me parece interesante mencionarlo y es, llámalo legado, ¿no? Tú, digamos, como tú o como yo, que ya tenemos un vínculo con nuestros padres desde la memoria, ¿no? Yo me vinculo con mi papá, existe para mí, murió hace 15 años, pero para mí existe como el tuyo existe para ti, pero desde una memoria. Pero para mí existe desde un legado también, ¿no? Porque me dejó algo que yo intento, eh, no sé, mostrar, perfeccionar, mejorar, ¿sabes? Más allá del apellido, ¿sí? El apellido de alguna manera es un legado, es una manera de decir, pues mi papá existe en mí y en mis hermanos porque dejó un legado familiar, pero más allá de eso también tiene que ver con ideas, también tiene que ver con pensamientos, con maneras de ser que yo puedo exhibir, ¿no? Cuando hay reuniones familiares, cuando, ¿sabes? Yo puedo ver a mi papá en una tía o cuando hablo con un primo o cuando hay un comentario y empiezo a decir, pues mi papá ya no existe en este plano físico, pero sí trascendió, Y por a lo mí me menos en mi encanta esa vida. parte. Sí, sí, sí. El legado a mí me encanta. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que es una de las razones más grandes por la que a mí personalmente me gustaría tener un hijo, por un legado. O sea, por mantener esa parte de la familia viva. Y porque aunque no se hable de este tema, porque yo creo que, por ejemplo, mi papá pues muy poco, o sea, temas de estos, hablarlos, digamos, a nivel familiar, muy poco, pero sí estoy seguro que mi papá, desde su sistema de creencias y tal, quería ser una persona que trascendía, ¿sí? Desde la idea que tenía él de la vida después de la muerte, pero también desde trascender en temas como mis hijos, ¿no? O sea, mi descendencia, ¿sí? Las personas que yo dejo pero que dejo con una impronta, que dejo con un legado, que dejo con unas enseñanzas, que dejo con un mensaje, que dejo con algo que tiene sentido, que es un poco trascender, ¿no? Como cuando tú dices, el día que yo me muera, pues dejo un libro escrito, o dejo un diario, o dejo una compañía, o dejo una marca, o dejo una idea que mis hijos Dejas desarrollan. a alguien que hable de ti. Correcto. Sí, es un legado, ¿no? Hoy día pues hablamos de muchas personas que ya no están, ya no existen en este mundo físico que murieron hace 100, 200 años, qué sé yo, o 2000 años, ¿no? Jesús, pero se sigue hablando de esta persona que dejó un mensaje, dejó un legado, sigue existiendo para muchas personas y tiene un sentido, tiene un significado. eh, También hay que decir que hay todo tipo de legados, ¿no? Que no me quiero salir del tema, pero es importante porque normalmente nosotros ponemos la palabra legado al lado de algo positivo, o sea, de algo bueno, y no es así. Ujú. O sea, un legado puede ser una porquería, como personas como Hitler, Garavito, Pablo Escobar dejó su legado y son totalmente negativos, pero dejaron su legado. Sí, sí, yo creo que estas personas que dejaron un legado que no se puede entender de otra manera, sino, digamos, destructivo, por no darle otra connotación, porque hicieron daño y porque luego permearon a nuestra cultura de algo que hoy día es algo que nos representa. Y, por ejemplo, tú que estás en Estados Unidos, yo que vivo acá en Europa, digo, desafortunadamente ese legado nos persigue, pero nos persigue en plan discriminatorio, ¿no? En plan, eh, nos meten en el saco de las personas que mienten, que delinquen, que trampean, sabes que tienen este tipo y claro, que se ha venido perpetuando pues porque hay mucha gente que sí, que le gusta referenciarse con este tipo de personajes que han dejado legados, pero legados que han sido pues destructivos Negativos. para una sociedad o para los valores o para el concepto de familia o para algunos ideales con los que algunos crecimos, ¿sabes? Entonces, sí, creo que el tema de morir y trascender no discrimina si es algo muy positivo o si es algo muy malo, muy negativo, terrible. Igual, fíjate que se va perpetuando y se va delegando, ¿no? A otras generaciones y eso ocurre independientemente del ejemplo que recibamos de la persona que existió en otras generaciones, ¿no? Pero creo que aquí estamos
y esto tiene mucho sentido pensarlo y hablarlo hoy porque creo que somos personas, tanto tú como yo, porque conozco tu historia y me reconozco mucho en ella, estamos intentando cambiar nuestra historia, estamos intentando hacer que sea diferente, ¿no? Que no se sigan perpetuando temas a nivel de cultura, a nivel de familia, a nivel de relaciones de pareja, a nivel de... Es como, no, yo no quiero aceptar esto y quiero que la vida sea diferente y que tenga un matiz diferente y que sea más una vida de disfrute que una vida en automático, por ejemplo, ¿no? Es que Una vida... eso me lleva a una pregunta que te quería hacer desde el comienzo y es, Wilson Pasachoa, no sé si se puede distinguir del psicólogo o es la misma persona en todo momento, hablando en serio. ¿Cómo ves el trascender después de la muerte? ¿Cuál es tu opinión? No sé si la puedes hacer clínicamente o simplemente lo que tú digas, eso es lo que me han explicado, pero yo creo que esto puede pasar. ¿Cómo ves el trascender? ¿Qué crees que pasa después de la muerte? como, como, como Wilson Pasachoa, como, digamos, sobre mis convicciones, hay vida después de la muerte, hay una vida que no es, que ya no es esta vida eh, desde la experiencia sensible, desde la experiencia biológica, desde la experiencia orgánica que tenemos hoy día y que conocemos, sino es más como un trascender espiritual, ¿no? Porque creo en Dios y sé que la vida no es solamente esto de aquí estamos, comamos, bebamos que mañana moriremos. Yo creo que sí, físicamente eso va a ocurrir a todos, biológicamente. Esta materia física se va a deteriorar y en algún momento pues va a perecer por simple lógica, ¿no? Y por leyes de la física, de la termodinámica y por todas las leyes que rigen la existencia, eso va a ocurrir. Pero hay algo en mí que no envejece y que va a trascender y tiene que ver con la cuestión espiritual, ¿no? Con el espíritu que trasciende y esas son mis convicciones. Pero si lo pienso como profesional, pues hay muchas personas que no se vinculan con esta idea de que la vida trascienda o que la vida tenga un sentido después de la muerte, sino piensan un poco de esta manera, ¿no? Pues comamos, vivamos y vivamos bueno, disfrutemos porque mañana moriremos. Y también es legítimo, ¿no? Porque al postrer todo está basado en creencias de algo que, eh, que no sabemos. ¿Por qué? Porque yo no lo sé. Ya te digo, yo no he ido, yo no sé qué hay, pero creo que eso está después, que allá después de la muerte hay algo. Como las personas que me dicen, yo no creo que vaya a ocurrir nada, simplemente ya como que somos polvo de estrellas y vuelvo a la tierra de donde vine y ya está. Y yo digo, pues legítimo. La cuestión es estar claro y como tú mencionaste ahorita, estar reconciliado con esa idea y sentirme cómodo con esa idea y pensar que el día que ocurra, que no sé qué día va a ocurrir, estoy tranquilo con lo que hice, con la manera en la que pude aprovechar el tiempo, porque independientemente de que tú creas que la vida trasciende o no, la vida sí tiene un sentido de ser aprovechada, de ser disfrutada, ¿no? Y eh, me cuesta pensar en qué piensa una persona que cree que no va a trascender acerca de lo que hizo con la vida, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene entonces Sí, lo que hizo? ¿Sabes? sí, O sí, quizás sí. estas personas piensan voy a trascender porque escribí un libro o porque fundí una compañía o porque dejé una buena idea que alguien desarrolle y tal. Pues no lo sé, pero para mí es más un ejercicio muy personal, muy íntimo de convicciones y de creer que sí, que la vida va a tener igual el sentido de que el día que me vaya me van a recordar, ¿no? Las personas que vienen atrás mío, Pero eso es las parte del personas... legado. De O sea, acuerdo, de acuerdo. porque para mí, o sea, para mí el trascender sí es algo muy individual, ¿sí me entiendes? O sea, listo, tu legado queda, Wilson hizo esto, creó esto, ayudó con esto, eso es su legado, pero lo que hizo Wilson para Wilson es lo que hizo en su vida, por más ridículo que suene o por más mal que me explique, es algo muy individual. Si me entiendes, por más que tú hayas hecho muchas cosas por miles de personas, en tu vida lo que hiciste por ti fue lo que te va a ayudar a trascender, porque mi manera de ver la muerte, yo no sé si la palabra reencarnación es eso, pero yo sí creo mucho en el karma, sí creo que
venimos sanando muchas cosas creo mucho en esas heridas de la familia, creo mucho en esas heridas de las otras vidas y sí creo que no trasciendes hasta que no te respetas, te amas y sanas todas esas heridas que aquí viniste a sanar. Y si no lo haces, pues volverás a empezar y volverás a empezar porque siento que la vida como tal es así. Siento que muchas veces salimos con la misma persona con diferentes caras, por ejemplo, o cometemos el mismo error. Si me entiendes, hasta que no decimos, oh, estoy cometiendo este error. Y siento que la vida como tal es así. Si tú no vienes y sanas, de pronto podrás, yo siento que estoy sanando cosas de mi familia, de mi papá, por ejemplo, mías. Y si yo vengo acá a hacer lo mismo que hizo mi papá o que hicieron personas de mi familia, pues vuelvo y entro al mismo saco y vuelvo y empiezo otra vez hasta que no sane, cambie y ahí sí puedo llegar y trascender. Esa es mi manera de ver como la muerte, el hacer algo provechoso. Yo creo lo mismo que tú, pero no, es decir, la reencarnación, entonces vuelvo a existir en otra persona y tal. En eso no creo, pero sí creo que vinimos a corregir errores que si no los corregimos, los vamos a ir delegando. Yo puedo, como tú decías, yo puedo dejar un legado de un libro, una idea, una metodología de trabajo y se la heredo a las personas que vienen detrás mío. Dejé un legado. Pero también puedo dejar un legado de odio o un legado de deudas. Y lo que sí creo es que las personas que reciben ese legado van a tener que lidiar con eso. Pero son otras personas, es lo que creo. No soy yo mismo que vuelvo a ver en qué momento logro el Dharma, ¿no? Porque el karma, yo creo que el karma existe, ¿no? El karma es una manera de decirle a las consecuencias asociadas a lo que yo hago, que a veces es instantáneo, que a veces se tarda un poco más, pero normal, pero que cuando se tarda mucho puede ser que yo deje de vivir y esas consecuencias tenga que asumirlas mi hermana, tenga que asumirlas mi familia, o tengan que asumirlas las personas que vienen O atrás sea, y mío. no solamente hablamos, nosotros estamos hablando de algo emocional, pero realmente como si tú eres drogadicto o ciertas cosas negativas, por así decirlo, a tu hijo puede que le afecte genéticamente. ¿Sí me entiendes? O sea, sí Correcto. pasa, exacto, o sea, sí pasa, o sea, es algo real. Eh, entonces yo soy muy de esa manera de pensar, ¿no? De corregir. No tenemos ya mucho tiempo, Wilson, y una de las razones por las que yo quería, no sé si de pronto nos vamos a tener que alargar para después terminar de hablar de este tema que me parece muy interesante. Una de las razones por las que yo quería hablar contigo de este tema era ya lo hemos dicho antes, yo soy una de las personas que más insisto con esto. En la escuela no nos enseñan a respirar, no nos enseñan a estas cosas que son tan importantes en el día a día. Y yo siento que después del noveno, décimo grado, cuando ya eres un poquito más adulto, cuando ya te vas a enfrentar a la vida como tal, te deberían dar algún conocimiento de la muerte, ¿no? Porque todo va con todo, o sea, lo dijimos hace poco, una amiga muy cercana en estos momentos está pasando por un momento difícil porque una de sus hermanas tiene cáncer eh, y uno no sabe qué decir, uno piensa, porque lo que yo pienso es, deja que descanse, deja que esté tranquila, Uh -huh. acompáñala y ámala mientras está, pero que lo más importante es apóyala en su decisión, porque la única persona que siente es esa persona, pero no nos enseñan, Wilson, y nos enseñan a tenerle miedo, a ignorarla. Nosotros los colombianos o los latinos somos muy de lo que decías al comienzo, de voltear la cara como si no existiera. O sea, al ignorar deja de existir. Y es todo lo contrario. Sí, yo normalmente acudo a pensar en que la respuesta a esta cuestión es darle un sentido a la existencia, ¿no? Es lo que se conoce como Dharma en Oriente, ¿no? Hablamos de karma, pero hablamos de Dharma. Dharma es el mismo Ikigai, es el propósito, bueno, entiendo que existe la muerte, naturalmente. O sea, en el momento en que soy consciente, no puedo decir que en el momento en que nazco, no,
pero sí, ahí empieza a deteriorarse mi vida. Pero ya cuando empiezo a ser consciente, cuando llega ese momento de realidad en el que soy consciente de que existo y que soy un ser humano independiente de mi papá, de mi mamá, y empiezo a desarrollarme y a configurar una identidad y todo lo que ocurre, ya pudiera entender que hay un evento que va a ocurrir tarde o temprano, pero que en la medida en que yo soy consciente de esto, trabajo en darle un sentido a mi vida. Porque hay personas que de pensar tanto en que se van a morir, dejan de vivir. Porque están pensando, les duele la cabeza, ya tengo un tumor, les sale un lunar, ya tengo cáncer, no, esto seguro me va a morir. Y todo lo llevan al tema de, entonces empiezan a sufrir porque creen que se van a morir. Entonces yo digo, tampoco llegar a ese punto. El tema es cómo, qué tanto estás disfrutando la experiencia vital, la experiencia de vida, porque es la mejor manera de gestionar algo que va a ocurrir, pero que todos esperamos que ocurra desde un evento normativo, ¿no? Y es cuando lleguemos a la edad en la que uno dice, ya me deterioré físicamente, y es el momento ya de partir, es el momento de ya de irme, de dejar de existir, pero viví una vida como se debe vivir, ¿no? Es decir, gocé de salud física, gocé de salud mental, gocé de salud relacional, ¿sabes? O sea, disfruté de la vida, pero a veces creo que esto es lo que se pierde muchas veces en el camino y es el sentido de la vida misma. Entramos en una vida en automático, entramos en una vida de miedos, de temores, de no hago esto porque es que tal cosa y digo, ojo porque casi que le estamos quitando la esencia a la vida misma, porque la vida misma en esencia es eso, es vivir, porque llegará el momento en el que se agote y ya no hay pues nada que hacer, ya existe la imposibilidad, ¿no? Que era con lo que iniciábamos, que es una paradoja. Entonces, la cuestión es qué tanto, o sea, pensar en la muerte debería sugerirnos qué tanto estás valorando la vida. Pero valorarla no es, ay, ¿cómo valoro mi vida? No, es qué tanto te cuidas, qué tanto disfrutas, qué tanto aprovechas el tiempo, qué estás haciendo con tu momento, cómo estás disfrutando el aquí y el ahora, tu momento presente. ¿No? Es como lo mejor que pudiéramos hacer para estar completamente vinculados y conectados con la experiencia de vivir. Sí, yo quiero cerrar con, eh, va muy de la mano con lo que dices, los seres humanos tenemos una obligación con nosotros mismos y es algo que no nos enseñan porque creen que, y lo digo yo también porque yo tengo como 30 pares de tenis, tenemos una obligación con nosotros mismos y es el cuidarnos y el Ujú. amarnos y el estar pendientes de nosotros mismos. Nos han enseñado que el amor propio es solamente ser egocéntrico, no, es muy importante amarse a uno mismo. No sé cómo se puede describir eso. Y creo que lo más bonito de hablar de la muerte es el disfrutar la vida y disfrutar a las personas que tenemos cerca, De porque acuerdo. realmente no sabemos cuándo se acaba. No vivimos en una cultura, vivimos realmente en una cultura totalmente tóxica, agresiva, fuerte, donde manejamos con los teléfonos, donde realmente hay muy poco cuidado, donde hay una intoxicarse es muy fácil, donde los climas van cambiando. Y lo único que no estoy tratando de preocupar a la gente, pero sí estoy tratando de decir, disfruten, disfruten, porque a la vida, y eso sí lo tengo muy en claro hace muchos años, nos metieron un chip que es que vinimos a sufrir y vinimos a disfrutar, a estar bien. De acuerdo. Yo tampoco me creo ese cuento que vinimos a pasarla mal o a sufrir, o que la vida tiene que ser sufrida, Duro, no. no. Disfrute. Y eso lo podemos hablar en otro episodio porque no sé si te has dado cuenta, pero toda entrevista de artista, deportista colombiano, si no viene del barrio, si no ha aguantado hambre, esta persona no valió la pena o que aguantas hambre o que te regalaron todo. De acuerdo. Es así, que no es así, o sea, No eh, tiene que ser así, de acuerdo. porque yo te lo digo, o sea, a mí no me han regalado nada, pero nunca he pasado hambre. Entonces, hay muchos casos buenos, pero es parte de nuestra idiosincrasia que nos dicen como que no, usted, si usted no aguanta hambre, usted no fue nadie y su historia no importa. No, De acuerdo. Bueno, ya hablaremos, Sebas.
Wilson, muchas gracias por haber estado con nosotros otra vez. Sé que tienes mucho tiempo, sé que tienes muy poco tiempo, diré. Siempre es bueno hablar contigo, me encanta hablar contigo, me encanta tener un amigo con ese poder de la charla. Muchas gracias por poner tu conocimiento acá. Un abrazo, Sebas, y gracias, hermano. Encantado todas las veces que tengamos la oportunidad de conversar, hermano. Pues ya hablaremos, ¿vale? Dale, te dejo. Chao, Sebas. Muchas Dale. gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Sigan conectados. Gracias, Wilson. Y ya saben, a querer a todo el mundo y a preocuparse por vivir antes de morirse.